Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios. En este momento nos disponemos para recibir la primera lectura tomada de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso, dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios. Los indecisos comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 54 respondemos a esta primera lectura. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije: si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencia y discordia. Que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37. Que esta palabra, querido hermano, hermana, vaya transformando lo más íntimo de tu ser. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera,
porque iba enseñando a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora, queridos hermanos, les invito para que le pidamos al Espíritu Santo que esta palabra encuentre disponibilidad en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, estamos ya por hacer una pausa al tiempo ordinario para empezar un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de Cuaresma. Ya mañana estaremos en ese nuevo tiempo liturgia, el tiempo de Cuaresma, que lo iniciamos con el miércoles de ceniza. Pues en ese tiempo se nos da la oportunidad para la conversión. Y ahora en la primera lectura de este día, martes de la 7ª semana del tiempo ordinario, seguimos escuchando a Santiago, y él nos ha dicho cómo tenemos que vivir. Y él nos dice que Dios a los soberbios desde lejos los despide vacíos. Y dice: no en vano, dice la Escritura, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Dios ama celosamente nuestro más íntimo ser. Nos ama y nos da su gracia con generosidad. Pero también dice: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. La primera lectura, queridos hermanos, nos pone enfrente aquello que debemos hacer y lo que tenemos que evitar también. Dice: ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? La codicia. Y esa codicia, dice la palabra, que acaba en el asesinato. Por la codicia, por amor al dinero, tanta gente sufre. Por la codicia, por el amor al dinero, cuánta gente es arrastrada, cuánta gente es tomada como objeto, cuánta gente es manipulada por el poder del dinero. Por el poder del dinero, cuánta gente
ahora es víctima. Y el Señor dice en su palabra: ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Combaten y hacen la guerra. Contemplamos esa realidad en el campo político, pero no solo también en el campo político, también en el ámbito comercial. Aquellos que hacen por dinero y no para santificarse, no para amar a los demás, para servir a los demás, sino que trabajan por el mero dinero. Y ven el dinero como el fin de su vida y por el dinero son capaces de sacrificarse, pero solo egoístamente para acapararlo. Y luego se llenan de esa ambición. Dice la primera lectura: ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. El dinero, como consecuencia, trae también el pecado, los placeres, el placer. Gente infiel, dice el apóstol. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues cuando escuchamos esta palabra, a veces queremos solo aplicarlas a las personas alejadas, a las personas que andan haciendo cosas feas, cosas graves de pecado. Y a veces nos cuesta como aplicar esta palabra a nuestra propia vida. Y cuando no aplicamos esta palabra, o cuando no dejamos que esta palabra nos ilumine, que esta palabra nos indique por dónde tenemos que ir, entonces esa palabra ha caído sobre las espinas y se ahoga pronto. Es decir, no da fruto en nuestras vidas. Por eso ahora dejémonos interrogar por el Señor. Y Él nos interroga diciéndonos: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿y ustedes también, a los discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida? Pues también ahora podemos responder positivamente y decir: yo no quiero ser amigo del mundo, porque no quiero tener como enemigo a Dios, porque ser un enemigo implica no estar de acuerdo, implica sentirse como con cierta capacidad para enfrentarse con aquel. Pero ¿quién somos nosotros para enfrentarnos con Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es una batalla, porque el justo peca 7 veces, es decir, estamos en este mundo y no podemos decir vamos a vivir impecables. Siempre le vamos a fallar a Dios en algo. Entonces uno puede cuestionarse, decir, entonces ¿para qué voy a luchar si siempre voy a caer? Vas a luchar porque cada día tienes que ser mejor. Y Dios no va a estar ahí viéndote, caíste, no. Dios va a estar viendo el esfuerzo que tú haces para luchar en cada momento, en cada circunstancia. Dios te quiere valiente, Dios te quiere fuerte. Y para ser fuerte tenemos que pasar dificultad. Por lo tanto, como dice al principio el apóstol Santiago, siéntanse dichosos cuando tienen tentaciones, cuando tienen tribulaciones. Y ahora con el Salmo 54 hemos hecho una afirmación muy poderosa. Descarga en el Señor lo que te agobia. Lo que te agobia. Y ya sabe cada persona, sabe lo que le agobia. Pues ahora hemos escuchado, descarga esa invitación de Dios, que no se te olvide. Descarga en el Señor lo que te agobia. Lo que te agobia.
Y el salmista dice, si yo tuviera alas de paloma, me iría lejos al desierto. Pero no tengo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No podemos decir, yo quiero ir al cielo, pero para ir al cielo tienes que estar en el mundo. Es decir, ganarte aquí el cielo. No puedes aprender a nadar si no hay agua. No puedes aprender a ser santo, no puedes aprender no puedes ganarte el cielo sin estar aquí en la tierra. Debes de estar aquí, estamos en la batalla. Por lo tanto, cuando dice el Salmo, si tuviera como las palomas, ala, yo me iría volando por el desierto para huir de los enemigos. Pero nosotros estamos aquí y el apóstol dice, ustedes tienen que ser como antorcha en medio de las tinieblas. Y en el Evangelio el Señor nos ha dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y si quiere alguno ser el primero, que sea el servidor de todos. Jesús nos enseña que en esta tierra tenemos que sufrir persecución de todo tipo. Y Jesús nos enseña también que en esta vida tenemos que aspirar las cosas grandes, pero que también tengamos en cuenta qué es lo grande ante Dios, ante la mirada de Dios. Y ante la mirada de Dios, el primero es el que sirve, el que es el servidor de todos. En la primera lectura decimos, bueno, que gente infiel, dice, ¿dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? De las malas pasiones, dice, de la codicia. Porque el hombre está ahí enfrascado, pensando que eso es lo más grande del hombre. Eso es como lo que le da sentido a la vida del hombre, según el mundo. Pero el Señor ahora nos dice lo contrario. Nos dice, no, lo que da sentido a la vida es ser servidor de los demás. Y también estar dispuesto a morir con Cristo. Estar dispuesto al dolor, a la persecución, al sufrimiento. Y luego ser conscientes que a pesar del dolor, que a pesar del sufrimiento, si nos mantenemos fieles a Dios, servidores de Dios, entonces llega la esperanza y se apodera la esperanza de nosotros. Y cuando ya la esperanza está apoderada de tu interior, entonces ya no le temes, porque sabes cuál es tu fin, sabes hacia dónde te encaminas y sabes que para llegar allá tienes que pasar mucha tribulación. Y la vida entonces se hace una vida de fruto, no una vida estéril, una vida vana, una vida sin fruto. Y para que nuestra vida en esta tierra dé frutos merecedores de un premio celestial, necesitamos ser servidores de todos y saber sufrir persecución. Porque así lo dice su palabra. Si has decidido seguirme, prepárate para las persecuciones. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos amigos, por haberme acompañado. Mañana, pues, les invito para que sigamos juntos meditando la palabra de Dios y que esta palabra llene nuestros corazones. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.